a todos. Estoy casi segura que la han pasado bien. Muy bien. Pues esperamos que el resto del día sea igual y que pues ahora en esta presentación, ya que tienen un poquito de conocimiento más allá de lo que conocemos sobre nuestras propias condiciones, y yo digo nuestras propias condiciones, porque en adición a ser psicóloga clínica, también soy paciente. Así que sé ponerme en su lado y de vez en cuando, yo no sé quién sale primero, pero en muchas ocasiones sale la paciente. Así que cuando hablen de dolor, sé lo que sienten. Cuando hablo de olvido, sé lo que sienten. Cuando hablan que el día, pero tú no estabas bien, ¿y por qué cambiaste? Sé lo que sienten. Y he vuelto loco muchas veces a las personas que viven conmigo en casa, pero a este punto de la vida ya lo convertí a este camino. Creo que es un camino difícil, largo, pero acompañado se pasa bien. Así que para eso estamos. Estará conmigo en esta mañana el doctor Ángel Alemán Rivera, graduado de la universidad, que yo también pues me gradué y laboré por 8 años. Así que se une a nosotros en este evento y nos alegra, ¿verdad?, que tener psicólogos como él que quieran aportar también a esta condición. Así que voy a empezar, ¿verdad?, por lo básico, porque hay muchas personas que se unen con nosotros en esta presentación y además de eso que posiblemente ahora es que están presentando síntomas o si lo tienen ya, vamos a ver cómo se trabaja a nivel psicológico. Así que quiero empezar por la definición de fibromialgia y hacer unos comentarios sobre ellas. Fue definida por la Organización Mundial de la Salud como una condición crónica que se caracteriza por la presencia de dolor generalizado. Y no es dolor de hueso, es dolor de otras áreas, las áreas blandas del cuerpo, ¿verdad? Que se activan después otros dolores que tenemos con otras enfermedades que concomitan, pero en realidad es un dolor generalizado, persistente a la presión y cuando me palpan. Por eso a veces mi esposo me toca y él, ¿pero qué pasó? ¿Qué hice? Nada. Y la gente piensa que uno exagera, pero es real. Es un dolor generalizado, persistente, cuando nos presionan o palpan al paciente en ciertos lugares anatómicos definidos. Fue clasificada como un reumatismo no articular en el 1904, pero no fue hasta el 1992 que la Organización Mundial de la Salud la reconoce como una nueva entidad clínica llamada el síndrome de la fibromialgia. Fue incorporada a la Clasificación Internacional de Enfermedades y es una condición que en la mayoría que les da somos mujeres, da entre 2 a 4 millones de adultos de los Estados Unidos, siendo su mayoría, ¿verdad?, en esta edad de 35 a 40. Eso no significa que la condición no se presente a otra edad. Y eso no significa que aunque habla que es una condición que tiene que ver relacionada a la presión, cuando usted siente ese dolor que es neuromuscular, no significa que entonces no le active las rodillas y otros ligamentos que tenga en el cuerpo. Inclusive, a mí lo que se me activa primero son calambres. Ya yo sé que me va a dar porque tengo calambres. Empiezo en los pies, después las manos, las costillas, donde quiera. Así que es una condición que se puede presentar de diferentes formas y a las personas mostrársele con ciertas características que son válidas también. Vamos a ver. Los factores de riesgo, pues sabemos que ser mujer duplica esa probabilidad. La predisposición familiar hace, ¿verdad?, que a la persona 8 veces más susceptible de padecer la condición. Los factores ambientales, padecer mucho trauma, vivir en una familia donde hay muchos elementos de trauma. Y también cuando hablamos de trauma podemos hablar de accidentes. Si usted tuvo un accidente hace tiempo, no necesariamente que fue usted que estaba guiando, pero era parte del carro, fue fuerte. Y yo me acuerdo, cuando yo hago memoria, yo tuve un accidente con mi hermano en New York cuando yo tenía como unos 22 años. Y él en su etapa de juventud, guiando rápido, pasando para el Brooklyn Bridge, y él que yo voy rápido que se chocó con una pared. Bien fuerte. Y yo me acuerdo que yo estaba en el asiento de atrás y todo el mundo, como el carro dio de lado a lado, yo estaba en el medio. Al pasar del tiempo, es que yo recuerdo eso. Así que también puede surgir por lesiones físicas, infecciones o virus y por factores de estrés, ¿verdad? Trabajos estresantes, estilo de vida, accidentes e inclusive
venir de familia con historias de violencia. ¿Por qué de violencia? Porque como quiera es un impacto emocional. Cuando yo he sido familia que he visto mucha violencia doméstica entre mis padres, agresiones en el barrio, y usted es la que se esconde, viene siendo como esa vulnerabilidad que resulta en el cuerpo que me afecta. Así que hay algunos síntomas, y yo dije algunos síntomas porque en esta enfermedad se siguen alcanzando más síntomas, ya va como por 100 síntomas. Pero uno de los más destacados son, por ejemplo, en el área central, los continuos dolores de cabeza, trastornos del sueño, ya se ha hecho mi amiguito. Yo bien poco duermo, pero entonces al ser director de la universidad no me puedo tomar medicina porque no voy a llegar. El que puede descansar se lo puede tomar, pero alguien como yo que todavía trabaja full time no puede. Muchos mareos, trastornos cognitivos, que ya vamos a hablar de eso y el doctor también, trastornos de memoria, que también el doctor lo va a tocar, ansiedad y depresión, ¿por qué? Porque cuando yo tengo dolor me siento como nerviosa, estoy inquieta, no puedo, y a la misma vez todo lo que sube baja, me siento mal, ¿verdad? Me siento mal, yo no tengo la culpa de que me pasó esto, porque ya tú eres como la dañagrupo. En actividades de la familia que tú actives, vengo ahora, pero ¿para dónde va? Todo el mundo está aquí, es que me duele, vengo ahora. Ya todo el mundo está ahí, ya se activó. No es que quiera. Así que todo lo que sube baja, pues si estoy ansiosa porque ya me estoy sintiendo el dolor, ¿yo me voy a sentir feliz porque dañé lo del grupo, según la familia? Pues no. También puede activarse dolor muscular, fatiga y fasciculación. A nivel sistémico, otra vez dolor, aumento de peso, síntomas de catarro, sensibilidad química variada, trastornos urinarios, que hay que ir mucho al baño, problemas visuales, mandíbula, dolor de pecho, articulaciones, ¿verdad?, con rigidez matutina, náuseas, quejas variadas en la piel y el sistema inmune afectado. ¿Y cómo el sistema inmune se afecta? De muchas formas, ¿verdad? Por eso es que estas condiciones son autoinmunes. Y entonces está el tema de la fibroneblina, que el año pasado publiqué un artículo en El Nuevo Día, muy interesante, llamó mucho la atención, y tiene que ver con esa incapacidad de concentración, de retener información en ciertos momentos, o incluso incapacidad para mantener una conversación corrida, o continuar centrada en una lectura, estar leyendo un libro y tiene que dejarlo, vuelve mañana, un artículo del periódico, dejarlo mañana, ¿verdad? Y se le conoce así como los problemas cognitivos provocados con la fibromialgia. Y quiero un paréntesis aquí. En muchas ocasiones, como estas condiciones activan el dolor o se activan en los momentos menos inesperados, me ha pasado, y me pasa y me va a seguir pasando, que estoy hablando y yo digo, ¿qué fue lo que creo que te estaba diciendo? ¿Cuánto le pasa aquí? Vamos. Muy bien, exacto. Pero entonces digo, ¿a quiénes son que dijimos que íbamos a llamar? Y mi esposo, me está preocupando. ¿Me va a culpar ahora? ¿Me vas a culpar? Entonces le digo al doctor, ya me pasó, gente, ya es el primero. Doctor, recuérdese dónde yo puse el celular. Ahorita puse a todo el mundo a buscarme el celular. Y estaba en mi cartera bajo la mesa. Ya también me han llamado por teléfono, porque para colmo, todo el mundo llamando a ver si el teléfono suena. Pues lo tenía debajo de la mesa. Esas situaciones, nuestra familia muchas veces no lo entiende. Sus hijos pocas veces lo entienden. Mi hija, mami, tú tienes un grave problema. Tú tienes un problema. Y yo trabajo en Hearing, una compañía. Te voy a llevar. Perfecto, llévame. Ahora nadie me entiende, sí, porque me están tirando de loca, porque yo tengo derecho. Oye, el psicólogo tiene derecho. No mezclen quién yo soy con una condición que es real. Pues, ¿qué pasó, gente? Tuve que ir al trabajo de ella. Perfecto. Tiene que hacer una cita para mi mamá, tiene que ser urgente, porque ella es psicóloga, directora de la escuela, entonces anda así como desajustada, no se acuerda de uno. Lauri, ¿dónde tú estás? Mami, te dije en casa que iba para tal sitio, perfecto. Pues me lleva, me mete en una cápsula allí, me hacen el examen de audición, tin, 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 yo le escucho, el otro, tin, 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 le escucho.
Salgo de ahí. La muchacha le dijo, tu mamá escucha hasta un barco que venga allá por el viejo San Juan. Y ella, ¿pero cómo va a ser? ¿Pero cómo va a ser eso? Mami, pues tú tienes que identificar bien. Ah, porque ella está estudiando psicología ahora ella es mi terapeuta. Tienes que identificar bien qué es lo que pasa. Yo le dije que tú tienes un problema. Que primero que nada me estás revictimizando. Y eso, sí me estás haciendo daño. Estas enfermedades no empezaron porque yo quisiera. Yo entré en el 2010, entrando en la Universidad del Bisu, a operarme de la matriz. Se operó mi mamá, se operó mi hermana, se operan pacientes y todo el mundo sale chilling. A las 2 semanas esas mujeres son maones. Y yo entré también a quitarme un problema que en discusiones de casos legales, que era que yo trabajaba en ese entonces, me daban hemorragias. Me voy feliz, eso es normal de las mujeres. Yo desperté otra persona. La anestesia me descompensó el cuerpo. Fue un estresor para el cuerpo que yo desperté con la primera enfermedad que tengo que se llama miastenia gravis. Yo no sabía, a lo mejor muchos de ustedes tampoco. Tengo días que está la crisis, que el ojo está tumbado, que también pasé por todas las agujas a ver si me dio un stroke, pero tengo días que no puedo caminar, que me causa fatiga extrema. ¿Y qué pasa con la amiguita la fibromialgia? Se activa conmigo también, entonces suben las dos. Entonces esto es real, muchas veces el paciente, y el doctor se lo va a explicar, no tiene la capacidad de impedir que estas condiciones activen otra sintomatología. Y no es que se activa todo el tiempo, pero se puede activar en un momento dado y lo importante es que lo conozcan para que no exageren los síntomas, para que no piensen como yo que tienen otras y que puedan vivir una vida placentera manejando lo que tienen. Y si llega otra, pues los trabajamos. Así que entra el doctor con la neuropsicología de la fibromialgia. Perfecto, gracias doctora. Excelente presentación. Qué interesante que tenemos una persona que es experta en la salud conductual y al mismo tiempo padece la condición. Yo creo que el approach que la doctora tiene es bien diferente al que cualquier otra persona pudiera tener cuando se acerca a la condición. Excelente, gracias un millón. Porque cuando ella habla, está hablando de la parte clínica, pero el hablar de la experiencia es otro ambiente totalmente distinto. Si yo le fuera a preguntarle de 1 al 10, cuando hablamos de condiciones crónicas, ¿cuántos de ustedes pensarían que yo estoy bajo dolor ahora mismo? Que tengo algún tipo de malestar. ¿Cuánto? ¿De 1 al 10? 0. 0. Yo llevo 2 años luego de un accidente atlético, sufriendo las secuelas de una condición que nunca había sufrido, que me propone, al igual que muchas personas que tienen este tipo de condición, un dolor crónico. Y hablamos ahorita, las doctoras ahorita entraron en cuanto a que era la cronicidad, el tiempo que no se te quita, que tienes que aprender a manejarlo porque vas a vivir con eso. Así que tenemos que aprender a vivir con ciertas cosas y cuando hablamos de la neuropsicología, que es un tema ya viejito, pero que quizás para ustedes quizás puede ser nuevo, hablamos de cómo las funciones de nuestro cerebro actúan bajo una enfermedad, como esta que estamos hablando. Cuando la doctora habla de la neuroneblina o cuando hablamos de ese mental fog que le da a las personas, yo creo que para las personas que no padecen, pudiera ser algo que no entienden a cabalidad. Pero la realidad es que esto se ha estudiado por mucho tiempo. Al inicio de los estudios, cuando en 1990 trataron de definir esto de la fibromialgia en los Estados Unidos, que ya había definiciones claras, muchos psiquiatras, neuropsicólogos y clínicos se pusieron a dialogar sobre cómo se trataba esto. Muchas veces nos hemos movido a un modelo médico y hemos dejado quizás un poquito la parte que controla todo lo que hacemos. Solamente nuestro cerebro, que se encarga de interpretar las señales de dolor, de interpretar las señales. El cerebro se encarga de modular todo lo que hacemos. Y el problema con el dolor mayor es que 2 personas no experimentan el mismo dolor, aun cuando experimentan la misma condición. Por eso muchas veces cuando alguien nos dice, sí, yo tengo eso mismo que tú, pero dice, pero es que no me entiendes, porque yo lo experimento diferente. No lo voy a experimentar, 2 personas nunca van a experimentar lo mismo. Esta gráfica que tenemos aquí atrás de nosotros nos habla acerca de experimentos que se han hecho, porque muchas veces, ¿qué pasaba con este tipo de condición? No se veía. No se ve. Ajá. Lo que no se ve, al igual que enfermedades neuropsiquiátricas, nosotros tendemos a decir, ¿sabes qué? Si algo no se ve, quizás no es tan importante, o quizás no es algo que nosotros le demos importancia. A otras personas se nos hace difícil explicarles, especialmente a la gente que tenemos cerca de nosotros, que puede entender que la doctora no consigue su cartera y podemos aludir a eso, a que tú eres bien despistado. Y pegamos a darle adjetivos a esa persona,
cosas que la persona no se merece. La persona, mira, yo no decidí, como dice la doctora, yo no decidí un día levantarme y decir, oye, yo quiero padecer algo crónico, que me hace falta algo en mi vida, que no me deje quizás funcionar a 100% como yo quisiera. Nadie se levanta pensando eso. Nosotros todos queremos tener una vida plena. Yo no quisiera tener un malestar de mi espalda, yo no quisiera tener, pero aprendemos a manejar las condiciones. Como la doctora estaba hablando luego acerca de cómo se manejan las condiciones, eso es lo que buscamos a fin de cuentas. Y manejando las condiciones logramos tener una mejor calidad de vida. Y he logrado mantener una mejor calidad de vida. No siempre se puede. Hay días más malos que los días buenos. Hay días buenos, hay días malos. Tenemos esa balanza que tenemos que aprender a trabajar con ella todo ser humano. No unos, sino todos nosotros. Miren esto que interesante. Para los 90 no se sabía cómo trabajar esto porque como no lo vemos y cuando llegaba un paciente para diagnosticarlo era bien difícil y muchos médicos no querían trabajarlo directamente, pues entonces dijimos, ¿cómo nosotros buscamos cuál es la sensibilidad del dolor de estas personas? ¿Cómo nosotros hacemos, cómo nosotros podemos probar, más allá del aspecto clínico o de la parte subjetiva de que tú me digas, tengo dolor, o me molestan 18 puntos de mi cuerpo y se hacen diferentes experimentos para saber dónde esos 18 puntos se activan? Pues se hizo esto. Con un grupo pequeño de personas, pues se ha ido replicando en partes del mundo. Se le puso lo que se conoce como electroencefalograma. Básicamente medimos la actividad cerebral. Miren lo interesante de esto cuando se midió la actividad cerebral de personas que no tienen la condición con personas que tienen la condición. El pico que nosotros vemos en las gráficas eran cuando se le ponía, el experimento eran a veces medio crueles, ¿saben? Se le ponían una mano a usted y se le daba con un malletito de esos de goma que se utilizan en construcción, que usted lo ha visto. Pues mire, cuando me ponían la mano a mí, si yo no padezco de la condición, probablemente usted me preguntaba, del 1 al 10, ¿cuánto está eso? Y yo te estoy viendo el cerebro tuyo en vivo. Estoy viendo toda esa actividad eléctrica de tu cerebro. Y una persona normal me decía, un 2, porque era yo dejándote caer el malletito, es una tontería. Pero sin embargo, había un efecto en cascada en cuando trataba directamente con pacientes de fibromialgia. Tú tocabas, el malletito le tocaba el dedito a la persona y la persona decía, 9, 10, quítame, ¿qué tú me hiciste? ¿Con qué tú me diste? Y la persona decía, pero espérate, cuando miramos las regiones corticales del cerebro, especialmente, y voy a hablar de esto, del hipocampo, y le voy a decir qué es importante el hipocampo. Y vemos que el hipocampo y el sistema límbico de la persona, que se incluye las amígdalas, se conoce como circuito de Papez. Ese circuito que se encarga, está en el mismo centro de nuestro cerebro, más o menos, se encarga de regular nuestras emociones, se iba del lugar. O sea, se volvía, ellos le dicen break havoc, se iba completamente. ¿Sabe con quién lo han podido tratar de explicar? Nosotros aquí estamos en un tema quizá para nosotros más doloroso que este, pero el de la red eléctrica del país de nosotros, ¿verdad? Quizás un poquito más difícil y más delicado que todo esto. Miren con qué lo comparan. Comparan con que pareciera, y todavía no se explica por qué, y seguimos investigando, que pareciera que una sobrecarga en un lugar sencillo tiene un efecto en cadena que pareciera no estar acorde con lo que pasó. O sea, el estímulo inicial, yo te hago algo que se supone que no tenga el efecto que está teniendo en el cerebro. Y eso es súper interesante, porque estamos hablando de lo que quizás un problemita tú no esperas cuando nos dicen, mira, eso fue que se cayó una línea. Entonces, pero ¿por qué una línea tan pequeña de un sistema tan grande provoca ese efecto en cadena? Pero un ingeniero en sistemas que conozca de esto, se sienta con usted y le dice, espérate, es que la línea que tú estás viendo que parece sencilla, no es tan sencilla, controla toda una línea y por eso para 250,000 abonados se le fue solamente una línea. Y así normalmente está funcionando cuando vemos esto a nivel del cerebro. Vamos a ver qué tiempo estamos en tiempo todavía. La fibromialgia es un trastorno caracterizado por dolor musculoesquelético, generalizado por fatiga y puntos sensibles en el cuerpo. Cuando le dije acerca de lo que era el hipocampo, miren lo importante del hipocampo. El hipocampo se ha visto asociado con la memoria a corto plazo y con la memoria a largo plazo. Normalmente cuando nosotros le decimos a los niños que duerman, usted adquiere información, la doctora que preside el Departamento de Psicología de la Universidad, cuando le pedimos a alguien que codifique memoria, ¿saben cuál es la mejor manera de codificar memoria? No es estudiando, es yéndose a dormir. Los estudiantes, que la persona cuando se va a dormir, el sueño se ha visto que tiene un rol importantísimo en la codificación de la memoria. Es decir, cuando se coge a alguien y usted puede aprender mucho una noche, y esa noche usted duerme 3 horas, su cerebro nunca llegó al punto de pasar esa información de su lóbulo frontal a codificarlo allá. Eso implica que cuando la doctora me dice que muchos de ustedes y muchos de los que padecemos enfermedades crónicas del dolor, no podemos descansar, ¿qué sucede? No recordamos es que yo te lo dije ayer, mami.
te lo dije 4 veces, te lo repetí por teléfono, te lo envié por WhatsApp. Me dice, es que yo no recuerdo que tú me lo hayas dicho. Y que muchas veces asumimos maldad, o sea, en algo que la persona no está controlando o que no tiene la manera de trabajar eso. El hipocampo debe ser relacionado entonces también con el brain fog, porque lo que hace es que nos tira como eso mismo se conoce, como si fuera una neblina. Y usted pasa el día como una neblina y usted no sabe muy bien qué fue lo que pasó. Es que yo hablé contigo ayer, es que pasó esto ayer. Dice, no, es que realmente yo no recuerdo que esto haya pasado. También el hipocampo está atrás de algo que a nosotros nos encanta. Se le llaman amígdalas porque se parecen a unas bichuelitas bien pequeñitas que nosotros tenemos dentro del sistema límbico de nuestro cerebro. Miren, eso nada más nada más esa bichuelita se encarga de algo bien sencillo. Toda emoción que usted siente, todo pensamiento y emoción que constituye, ahí es donde se altera. Lo que le conoce como aquí, los que sabemos normalmente a nivel universitario, las clases básicas de biología, el sentimiento de fight or flight. El sentimiento que tienen que todo animal tiene, donde yo o corro o peleo. Hay una tercera que es que me friso, ¿verdad? Los animales en la selva tienen, o yo me friso del miedo, o corro, ¿okay? O peleo. Esa es la manera que tiene su sistema de defenderse. ¿Qué pasa cuando estas condiciones activan eso a las 3:30 de la mañana? Usted en la cama suya. Usted no lo está siguiendo, usted no está escapando de un depredador en la selva, en la sabana tropical, en la sabana de África. Usted está en su casa. Pero su sistema le está diciendo a usted ahora mismo, o corre, o frízate, o simplemente vas a pelear. Y dice, ¿pero pelear con qué? Espérate, que si no pareciera haber un peligro aparente. Y este es el problema donde nuestro cerebro entonces se siente tan sobrecargado que al otro día estamos totalmente cansados. Nuestro sistema realmente se sobrecarga. Si bien se ha abordado extensamente desde una perspectiva médica, la neuropsicología ofrece un lente fascinante. Claramente la neuropsicología nos deja ver otros factores que otras profesiones, posiblemente no es que se le escapa, es que cada cual tenemos nuestra competencia. Y al yo poder conocer cómo el cerebro funciona en relación a un problema de esta naturaleza, me permite entrar en detalle en cómo yo ayudo al paciente a mejorar. Por eso hoy día, cuando hablamos de este tipo de condición, hablamos de salud mental. Hablamos de que tiene que venir entrelazado en salud mental y luego vamos a tocar eso nuevamente. Un proyecto que no tenga los de rehabilitación ahora mismo que trabajamos aquí, física, ¿verdad? Que es súper importante. Y seguir ese proyecto, todo se entrelaza para nosotros poder darle a ese paciente claramente una mejor calidad de vida. Procesamiento del dolor, esto ya lo hablamos. Nuestro cerebro y las enfermedades neuropsiquiátricas, y esto es bien importante, las personas que padecen esta condición tienen una propensidad a padecer trastornos de ansiedad y de depresión. ¿Vieron esto? O sea, que vienen como si fueran hermanitos, se llama comorbilidad en la parte médica. Y es que cuando una enfermedad viene, le da la mano a la otra y la trae, y parecieran venir unidas. Y es bien peligroso porque cuando trabajamos una condición y dejamos la otra, realmente estamos dejando al paciente, si sabemos que la investigación señala que las personas tienen una comorbilidad bien alta con esto, lo primero que hace su médico primario, o si no se lo recuerda, es yo no me estoy sintiendo muy bien, yo creo que a mí me hace falta que me evalúe algún profesional de la salud mental para trabajar lo que estoy sintiendo, porque la investigación parece sugerir que si yo padezco de esto viene con una prima hermana que nunca me deja, siempre está conmigo. ¿Aquí? Perfecto. 6, perfecto. Voy a avanzar un poquito más porque hay cositas que ya había hablado aquí acerca de cómo estas son las partes corticales de nuestro cerebro, así como nuestro cerebro se maneja bajo el dolor. Cuando esto lo vemos a través de un fMRI. Es un MRI funcional, donde yo veo como que en vivo, yo estoy viendo las estructuras del cerebro y cómo se manejan. Y vemos el dolor dentro de esa estructura, lo cual es bien interesante porque vemos que no simplemente cuando alguien me dice, eso está en mi cabeza, yo sí está en tu cabeza, tú sabes que hay un órgano que pesa 3 libritas, que se llama el cerebro, que controla todo lo que tú haces. Así que no simplemente está en tu cabeza, sino que eso está entrelazado en cómo el cuerpo tuyo percibe todo. Estrés y ansiedad, lo discutimos ahora mismo. Ajá. Claramente, los niveles de estrés altos tienen una asociación directa, ¿okay?, con los niveles que nos estamos mal. Así que una persona que tiene niveles altos de estrés es bien probable que experimente la condición mucho más fuerte. O sea, que los flare-ups de la condición, que los momentos donde nos sentimos mejor, el cerebro lo que hace es que modula la señal. Y como les dije al inicio, no dos cerebros interpretan la señal igual. Por lo tanto, las personas que padecen de esto, probablemente lo que hace muchas veces el cerebro es que esa señal la amplía. Y el estrés lo que hace es que coge la señal, si la señal era pequeña, la amplía. En mi oficina recientemente yo monté unos amplificadores de Wi-Fi.
para que la Wi-Fi me siga llegando hacia otros lugares. Es como, el estrés es como si usted montara en diferentes partes de su cerebro amplificadores de Wi-Fi. Y una señal que era pequeña, eso lo que hace es que la amplifica. Función cognitiva, cuando yo hago una prueba neuropsicológica, que la neuropsicología explora la atención, memoria, sensaciones, todo lo que tiene que ver con ese aparato de funciones ejecutivas, le llamamos. Claramente, ¿qué pasa si dije que el hipocampo se encarga de la memoria y que hemos visto que el hipocampo estructuralmente, de manera neuroanatómica, se ve más pequeño y tiene unas diferencias entre los pacientes que padecen y los que no padecen? Pues vemos entonces que la persona puede tener, cuando yo le hago la prueba, si yo tengo que conocer que la persona tiene la condición, porque conozco entonces que la prueba me puede arrojar que la persona no está funcionando como se supone que esto se funcione en su 100%. Explorando cerebro, lo que hablé inicialmente, la imagen que vimos del MRI funcional, cómo funciona, ¿verdad?, directamente esto del MRI y cómo podemos ver el cerebro dentro de esta función, es tan interesante debido a cómo el cerebro modula todo esto. Nos ofrece información acerca de cómo los individuos con fibromialgia reaccionan y nos permiten identificar posibles biomarcadores. Biomarcadores son maneras de yo poder decirle a la persona, mira, esto es lo que está pasando en el cuerpo y puedo tener más información para futuras investigaciones. O sea, tener más información para saber que no solamente está en nuestra mente, sino que nuestro cerebro está activándose de una manera bien inusual. 3 minutos. Rehabilitación neuropsicológica. Aquí lo que tenemos es que normalmente yo trabajo directamente con los pacientes. Esto ya cuando trabajamos a través de terapia cognitivo-conductual, que se ha visto que ayuda un montón a los pacientes a modular la sensación del dolor y los ayuda a trabajar los síntomas de ansiedad y depresión. Y es la primera terapia, lo que le llamamos el first line therapy, terapia basada en la evidencia, que ayuda a los pacientes inmensamente. Los pacientes que yo he tratado con este tipo de terapia se mejoran bastante. Vemos que a través de la psicoterapia vemos una mejoría inmensa en cómo estos pacientes continúan con la condición, pero manejándola mucho mejor. Implicaciones para tratamiento, lo que hablamos al inicio, que tenemos que trabajar juntos. Esto más baja a los profesionales. Los profesionales de la salud tenemos que trabajar en conjunto. No hay manera que yo trabaje solo y no trabaje junto a su reumatólogo, junto a su médico de cabecera. Tenemos que trabajar juntos, junto a su psiquiatra. Si no trabajamos juntos, realmente es un equipo de baloncesto que no juega muy bien, pero ustedes saben lo que pasa. No llegan a finales. Tiene que haber esa interconexión entre el equipo. Explorando las conexiones entre el dolor, esto lo hemos hablado, al final le tengo una cita que dice, utilizar un enfoque holístico con el paciente permite no solo aliviar su dolor físico, sino también mejorar la calidad de vida y el bienestar emocional de aquellos que enfrentan los desafíos de la fibromialgia. Hablamos de procesamiento del dolor, hablamos de la neuroplasticidad, algo increíble, nuestro cerebro tiene una capacidad increíble de recobrar funciones. Esto es algo que se ha visto en los últimos 10 años y se sigue estudiando de una manera increíble. Nosotros tenemos ciertas neuronas que tienen un nombre parecido a los astros, ¿verdad? Porque tienen que ver con los astrocitos. Y las neuronas gliales que nos ayudan a cómo nosotros procesamos y el cerebro vuelve muchas veces a buscar otras vías por las cuales ayudarnos. Nuestro cerebro es una máquina maravillosa. Hablé de la terapia cognitiva conductual y cómo nos ayuda en el proceso de rehabilitación. Así que hay ayuda. Esa es la noticia importante, es que hay ayuda y que clínicamente se ha visto que esta ayuda es sumamente importante para los pacientes. Investigaciones que tenemos, siguen investigaciones en marcha que vamos a seguir trabajando gracias a que los pacientes cooperan con nosotros. Ahora le voy a dejar a la doctora Mambrú un segundito para que termine entonces con la presentación. Bueno, hay una cosita que quería mencionar, que sí la diferencia es que el doctor es PhD, por eso él tiene la parte de investigación, el psicólogo clínico PhD, y también atiende pacientes, y yo soy full terapia, full pacientes, y mis intervenciones son utilizando los trabajos que el doctor hace, ¿ok? El psicólogo clínico, PsyD, es el terapeuta que su línea va directo, y ellos, investigaciones, yo utilizo todo el trabajo maravilloso que él hace en los métodos de terapia. Sin embargo, tengo que aclarar que, y lo voy a decir sin que me quede nada por dentro, el paciente de fibromialgia sufre más a la hora de llegar a un diagnóstico porque no se ve, es un trastorno invisible, que aquellos que empezaron con uno como el que yo empecé, que se ve, y que después el segundo fue la artritis reumatoidea. Ya yo tengo 2 tornillos aquí, ya yo voy para la cirugía de aquí, después voy para la cirugía del pie, después de las rodillas, y así estoy en turno.
y porque mi cuerpo puede esperar. Sin embargo, lo primero que la gente pudo ver que yo estaba afectada es porque se veía, porque si yo empecé a hincharme demasiado, a tener problemas para caminar y mi brazo que está deforme, que es este. Pero el paciente de fibromialgia no se le ve nada. Entonces, muy discriminado, poco entendido, y además de eso, que tú tienes que demostrar que te duele. Así que tenemos ese reto, ¿verdad? El tratamiento va dirigido a manejar el dolor con su doctor y nosotros con tratamiento psicológico, a trabajar con la alteración del sueño, a trabajar con la fatiga, porque hay muchos que lo que sienten es mucha fatiga, en realidad mejorar su calidad de vida y cualquier sintomatología depresiva o ansiosa. Y de verdad, debido a las condiciones que usted presenta y esas alteraciones de sueño, se entiende que usted tiene un componente psicológico a trabajar, por lo cual no debe de incluir solamente tratamientos para manejar el dolor, sino que también pueda consultar, como bien alegó el doctor, un profesional de la conducta, porque va a disminuir la cantidad de muchos pacientes, por ejemplo, que abusan de medicamentos del dolor, va a disminuir cuando tiene un terapeuta con usted, que le enseña cómo manejarlo. Así que estas recomendaciones finales, yo antes les ponía videitos, ahora por el tiempo, porque tenemos más informaciones para ustedes, de conocimiento, ¿verdad? Redujimos esto, pero la próxima a lo mejor no da tiempo. Unas recomendaciones finales. Sea feliz a su manera, no es a la manera del de al lado, del primo, muy bien, a su manera. No, porque la felicidad no es lo que dicen los demás, sino lo que usted encuentra que le haga feliz. No se compare con otro, sea usted. O sea, en casa yo peleo, yo soy la misma afuera y dentro, así que imagínense. Así que añada a su equipo de médicos, de componentes que lo atienden a usted, ese equipo que esté el psicólogo. No permita que el miedo le impida continuar los planes de su vida. Mire, usted sabe que yo cuando llego al aeropuerto, si me duele, pido una silla. Y me lleva todo el camino, le guste o no. Así que haga cita con un profesional de la nutrición porque tiene que mejorar sus hábitos. Muchos alimentos nos inflaman. Manténgase activa, productiva a la medida que pueda y si no puede y sigue trabajando como yo, solicite todos los acomodos y peléelo, porque hay que pelearlo. He peleado hasta por el estacionamiento, porque me dieron el último cuando debo tener el primero. ¿Por qué? Porque no se ve. Cuide su entorno familiar, porque en ocasiones nos ensimismamos que a nosotros es que nos duele y obviamos que ellos son quienes nos asisten. Visita www.revistamsp.com, el lugar donde médicos, pacientes y profesionales de la salud pueden entrar.